demos un momento más de tiempo para que sigan ingresando los compañeros.
Bienvenidos a todos. Aquí donde estoy yo está lloviendo bastante fuerte. No sé cómo estará lloviendo o estará lloviendo por donde ustedes están. Sí, licenciado, muy fuerte. Hay tormenta. Sí, está lloviendo fuerte. Muy fuerte. Por si escuchan aquí mucho ruido. Oye, la señal está muy mala por allí. No hay luz donde estaba la Cristina. Bien, iniciamos con la clase de las sociedades de responsabilidad limitada. Espero que me escuchen bien. Bien. Lo que pretendo ahorita, antes de que ingrese la profesora, porque ya tenía que estar ingresada, quiero que me hagan una diferenciación entre las sociedades personalistas y este tipo de sociedad de responsabilidad limitada, Betsy. Muy bien, licenciado. Para comenzar, las sociedades personalistas siempre van a existir bajo una razón social. En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada tiene denominación social o razón social. Nos da la opción de usar ambas y es aquí donde se dice que es una sociedad híbrida. En la sociedad personalista vamos a tener la responsabilidad de los socios, que va a ser solidaria, subsidiaria e ilimitada. En cambio, en esta sociedad de responsabilidad limitada, tenemos que los socios tienen responsabilidad limitada al monto de las aportaciones. O sea, tenemos una responsabilidad limitada en la responsabilidad limitada. Es una diferenciación con las sociedades personalistas. En las sociedades personalistas no podemos tener también un socio industrial. En cambio, en esta de responsabilidad limitada, incluso tenemos una prohibición legal de que haya socio industrial. Esas serían como que las diferencias más notables. Ahora, ¿qué sucede si hay más de 20 socios? Porque hay una responsabilidad ahí de los socios en forma directa. Localicen el artículo donde dice más de 20 socios o cuando indica que será nula la escritura. Carlos. Gracias, Betsy. Excelente. Faltó esta parte, pero muy bien en ese contenido. Ahora, siempre hay que agregar que en la sociedad, en todo tipo de sociedad, si es sociedad colectiva, se le debe de agregar siempre el SC. Sociedad Anónima SA, digamos, los Mangos Sociedad Anónima, que podrá abreviarse los Mangos SA. Los Bananos Sociedad Colectiva, que se podrá abreviar los Mangos SC. Oye, siempre tiene que llevar esa abreviatura. Si no la lleva, los socios serán responsables personalmente en cualquier tipo de sociedad. ¿Ya localizó el artículo, Carlos? Se refiere al artículo 79. ¿Qué establece, Carlos? Ok, artículo 79, número de los socios. El número de los socios no podrá exceder de 20. Así es. Pero, ¿qué pasa si sobrepasa esos 20 o no? Los socios no han pagado el monto de sus aportaciones. Pues no puede ser constituida la sociedad, porque uno de los requisitos es eso, que los socios deben de aportar. En primer lugar, que no tienen que exceder de 20, y en segundo lugar, que tienen que hacer sus aportes completos. Y la ley dice los aportes efectivamente pagados. Totales, sí, correcto. Ahora, si no están pagados, la escritura es nula, ¿o no?
Sí, licenciado. Sí, A ver, según el lean. artículo 81. Léalo, Orlando. Aportaciones íntegras del capital. No podrá otorgarse la escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegra y efectivamente pagado. Así es. ¿Qué más? Pero hay un artículo donde dice que será nula. Sí, claro. Si se otorgare la escritura constitutiva Ahí estamos. sin esa circunstancia, el contrato será nulo y los Subraya. socios serán ilimitada y solidariamente Ahí responsables estamos. de los daños y perjuicios que por tal razón se causen a terceros. Exacto. Subráyelo. Entonces, eso fue lo que pasó. Faltó, Betsy. Digamos, sí tienen responsabilidad. Pero en el caso de que no se paga íntegramente el monto de las aportaciones, ahí el socio responde en lo personal. ¿Por qué? Fíjense que en todo tipo de sociedades, mientras la sociedad está en trámite, los socios o el gerente general puede empezar a trabajar y llevar a cabo actividades. Se cae en una especie de sociedad irregular mientras. Pero vamos a estudiar una norma que dice que podrán llevar a cabo sus actividades y estas serán efectivas una vez haya quedado inscrita en el registro mercantil. Quiere decir que los negocios que hayan llevado a cabo durante su tramitación de inscripción serán válidos hasta el momento en que se inscriba en forma definitiva. Antes, fíjese, antes, ahora por todo lo electrónico, antes las sociedades mercantiles se inscribían en forma provisional. Actualmente ya no hay necesidad de que se inscriban en forma provisional. Entonces todos sus actos son válidos, siempre y cuando se inscriban en forma definitiva. Si no se inscriben en forma definitiva, entonces recae la responsabilidad sobre los socios, incluyendo, escúcheme, incluyendo en las sociedades anónimas. La ley aquí no discrimina a nadie. No discrimina a nadie. Pasemos a otro punto. Una sociedad de responsabilidad limitada puede identificarse con una razón o una denominación social. Lean el artículo. Artículo 80. Razón o denominación social. La sociedad girará bajo una denominación o bajo una razón social. Sí. La denominación se formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social principal. La razón social se formará con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos. En ambos casos es obligatorio agregar la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada, las que podrán abreviarse limitada o tía limitada respectivamente. Si se omiten esas palabras o leyendas, los socios responderán de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Entonces, como es una sociedad híbrida, ¿verdad? Híbrida, puede utilizar razón social o denominación social. Lean de nuevo el artículo y me hacen la diferencia. Cada uno.
Acuérdense de leerlo bien y separando las comas y los puntos. No a la carrera. Pablo Emanuel, léalo. ¿Leo completo el artículo, licenciado? Sí, completo. Está bien. Artículo 80. Razón o denominación social. La sociedad girará bajo una denominación o bajo una razón social. La denominación se formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social principal. La razón social se formará con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos. En ambos casos es obligatorio agregar la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada, las que podrán abreviarse limitada o CIA limitada respectivamente. Si se omiten esas palabras o leyendas, los socios responderán de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Exacto. Bueno, ahí en su cuaderno elaboren una denominación social y una razón social. Tienen 1 minuto, elaboren. Tomen en cuenta que dice la denominación social podrá ser cualquiera. Pero tiene una observación. Y la razón social dice el nombre de uno de los socios o el apellido de dos socios. Siempre con el agregado que la distingue, ¿verdad? Por supuesto. ¿Ya lo elaboraron? Yo hice uno, pero no sé si estaría bien. Sería, por ejemplo, la denominación social podría poner servicios de limpieza industrial. Y la razón social... No, termine. ¿Cuál sería la denominación social? La denominación social es servicios de limpieza industrial. O sea, a eso se va a enfocar la empresa, según el giro del negocio. O sea, es para hacer limpieza en empresas. Entendido. Ahora, la razón social sería Ruiz. Perdón, pero con el agregado sociedad de responsabilidad limitada, Orlando. Ok, sí, pero yo pensé que, perdón, yo le había entendido de que la razón de compañía limitada iba en la razón social. No, en todas, en las dos. ¿En las dos? Por supuesto. Ok. ¿Cómo le va a poner usted una denominación social y la deja así? Ahí usted les está poniendo el grave riesgo a los socios. Porque ahí ellos responden en lo personal. Vuelvan a leer ese artículo donde dice que ellos responden en forma subsidiaria e ilimitada. Sí, si lo omiten acabamos de esas leerlo, palabras,
Si se omiten esas palabras o leyendas, los socios responderán de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. En ambos casos Entonces, es obligatorio. Es obligatorio. Si usted omite eso, Orlando, usted está perjudicando a los socios. Entonces quedaría la denominación social, servicio de limpieza industrial, compañía limitada, razón social, Ruiz que podrá Ramos, abreviarse, ajá, con servicios de limpieza. ¿Qué le puso usted? Servicio de limpieza industrial, compañía limitada. Exacto, ahí estamos. Y la razón social. Ahora, a ver, la razón social sería Ruiz y Ramos, compañía limitada. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hay una denominación social en la sociedad de responsabilidad limitada, además de agregarle el compañía limitada, tienen que indicar cuál es su actividad. Podríamos ponerle inmobiliaria San Judas. Sí, porque están identificando que su actividad va a ser la inmobiliaria. Lotificadora. Repuestos para automóviles, ¿me entienden? Aquí no cabría aquella cantidad de actividades que le ponen a las sociedades que no terminan. Deberían de ser como las sociedades especiales, ¿verdad? Financiera. Y todo lo que sea para financiar. Banco para todo lo que sea banco. Pero no van a empezar a poner cantidades que podrá vender herramientas, que podrá negociar esto. No. Ella está diciendo, esta es mi principal actividad. Y por supuesto, la actividad que tenga que ver con las lotificadoras, que es la construcción, ¿verdad? Pavimentación, etcétera. Ahora, cuando es denominación, cuando es razón social, ahí identifican el apellido o el nombre completo del socio con el agregado responsabilidad limitada. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Priscila, ¿por qué cree usted que se le agrega el nombre completo de uno de los socios o los apellidos de dos o más socios? Priscila. Sí, aquí estoy, licenciado. Tal vez para identificarse o porque aquí no, tal vez no hay bueno, a lo que entendí, no hay como, ¿cómo le diría? Un socio, se me fue la palabra, sino que todos aportan, o sea, todos tienen la... No, porque ahí solo está poniendo el apellido de dos de los socios. Y supóngase usted que son 15 socios. No van a poner el apellido de los 15 socios, ¿verdad? La ley que dice ahí, Orlando, de dos o más socios. Sí, puede ser de uno o de dos, sí. El socio con el apellido de dos o más de ellos. En ambos casos es obligatorio agregar la palabra limitada. Sí, aquí dice que en ambos casos se agrega la palabra sociedad limitada. No, por supuesto, Orlando, cuidado con eso. Sí. Por eso, cuando ustedes no solamente lean los artículos, es que el artículo lo agarran de corrido y no le prestan atención a esa terminología. Porque en todas las sociedades, sean personalistas, sean capitalistas, les tendrán que agregar el SA, responsabilidad limitada, el SC de sociedad colectiva o en comandita por acciones. Tendrán que identificarla. Ahora, abran un gran paréntesis ahí para que entiendan esto. Y lo apuntan, por favor. Ahorita, Carlos, no deben de confundir qué es denominación social con razón social.
Y 2, no deben de confundir denominación social y razón social con nombre comercial, pues, con nombre comercial. Pueden seguir apuntando, porque el nombre comercial identifica a una empresa. Empresa que le puede pertenecer a una sociedad mercantil o ser una empresa individual. Que le pertenece a un comerciante individual. Fíjense pues, en la terminología cotidiana, los mismos abogados y notarios van a escuchar, es que la empresa tal, es que la empresa tal, es que la empresa... No. Una sociedad es una sociedad, capitalista o personalista. Pero aparte es la empresa. Y fíjense que la empresa está subsumida en las sociedades. Porque las sociedades mercantiles son un cascarón, hagan ustedes de cuenta. Pero que tiene esa personalidad jurídica. Pero la empresa es el motor que hace caminar a esa sociedad. Vayan a ver el artículo 655 del Código de Comercio. 655 del Código de Comercio. Después nos metemos a hablar lo que le pregunté a Priscila. ¿Lo leo, Lic? Léalo, por favor, Silvana. Bueno, artículo 655, empresa mercantil. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. La empresa mercantil será reputada como un bien mueble. Gracias, Silvana. Y lo subraya. Entonces, ¿qué es la empresa? Dice, es el conjunto coordinado de bienes corpóreos e incorpóreos. Es decir, la empresa, fíjense, está constituida por aspectos materiales y por aspectos inmateriales. ¿Cuál podría ser un aspecto inmaterial o incorpóreo? Su nombre comercial, las marcas o las patentes que tenga. Y escuchen bien, su clientela y su fama. Su clientela y su fama. Y como aspectos materiales, contratos, personal, su infraestructura, su materia prima, sus mostradores, sus dependientes. Es un todo que hace mover a esa sociedad. Y si lo vamos al plano individual, localícenme el 337 por ahí del Código de Comercio, que está dentro del registro mercantil, donde encuentran al comerciante individual y cuando el comerciante individual quiere poner una empresa, localizan y después vemos Carlos.
El 337. 337. Léalo. Sociedades mercantiles. La inscripción de las sociedades mercantiles se hará con base en el testimonio respectivo que comprenderá: 1. Forma de organización. 2. Denominación o razón social y nombre comercial si lo hubiere. 3. Domicilio y el de sus sucursales. 4. Objeto. 5. Plazo de duración. 6. Capital social. 7. Notario autorizante de la escritura de constitución, lugar y fecha. 8. Órganos de administración, facultades de los administradores. 9. Órganos de vigilancia si los tuviere. Siempre que se trate de sociedades cuyo objeto requiera concesión o licencia estatal, será indispensable adjuntar el acuerdo gubernativo o la autorización correspondiente, y el término de inscripción principiará a contar a partir de la fecha del acuerdo o autorización. Bien. Entonces, eso es lo que debe contener una escritura de sociedad. Ahora, el del comerciante individual, Silvana. Ay, perdón. ¿Qué número es, Lick? Perdón. Está ahí cerca, 330 y pico también lo es. 335. Ah, ya. Es que 335. 35, comerciante individual. La inscripción del comerciante individual se hará mediante formulario físico o solicitud electrónica que únicamente comprenderá: 1. Nombre y apellidos completos, edad, estado civil, nacionalidad, domicilio, código único de identificación o número de pasaporte y dirección. 2. Actividad a que se dedique. 3. Régimen económico de su matrimonio si fuere casado o unido de hecho. 4. Nombre de su empresa y sus establecimientos y sus direcciones. 5. Fecha en que haya dado principio su actividad mercantil. 6. Fecha de la solicitud. En uno de esos incisos dijo Silvana, empresa. Lea el siguiente artículo, si no estoy mal, Silvana. Artículo 336, empresa o establecimiento. Subrayado. Y llevan allí el artículo 655 del Código de Comercio y lo atraviesan con el otro. Sigo leyendo el 336. Siga por sí. Empresa o establecimiento. La inscripción de la empresa o establecimiento mercantil se hará en la forma prevista en el artículo anterior, que comprenderá: 1. Nombre de la empresa o establecimiento. 2. Nombre del propietario y número de su registro como comerciante. 3. Dirección de la empresa o establecimiento. 4. Objeto. 5. Nombres de los administradores o factores. Fíjense pues. Entonces, gracias Silvana. Un empresario o un comerciante individual se inscribe como comerciante individual en el registro mercantil, que era parte de uno de los exámenes. ¿Qué debe de reunir para ser considerado comerciante individual? Capacidad, mayor de edad, ánimo de lucro. Es el comerciante individual. Ahora, si ese comerciante individual quiere tener su local comercial, entonces ya abre una empresa. ¿Me entienden? Ya no es el vendedor que va, por ejemplo, va a andar de puerta en puerta, sino este empresario ya tiene un local o dos locales, ya tiene una farmacia, dos farmacias, dos abarroterías, dos panaderías, lo que sea. Empresa. Lo mismo una sociedad anónima o una sociedad mercantil. Pongamos una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Va a estar solamente la persona jurídica inscrita y no va a caminar? No, tiene que tener empresa, entonces tiene que tener oficinas, su sede, porque tiene derecho a un nombre y a un domicilio. ¿Cuál es su domicilio? Su sede, el lugar donde está ella ubicada. El Banco Industrial, ustedes ven el gran edificio. Ese es el Banco Industrial como persona jurídica. Pero ¿cómo funciona? Por sus diversos departamentos. Pero ¿cómo se expande en el mercado?
con todas sus sucursales que tienen diferentes zonas de la capital donde atiende el servicio bancario. Entonces, ¿cuál va a ser su nombre comercial? Pongámoslo como ejemplo. En el comerciante individual, Ovidio Parra es dueño de esta empresa individual que se denomina Los Ángeles. Punto. Abarrotería Los Patitos. Autorespuestos tal. Ese es su nombre comercial. El nombre comercial identifica al lugar o establecimiento donde está ubicado. Pregunta Betsy, ¿dónde está regulado el nombre comercial? Licenciado, el nombre comercial pertenece a la empresa y está regulado, tal indicó el artículo. En el artículo 657 dice el contenido que debe tener el contrato de empresa. Dice, todo contrato sobre una empresa mercantil que no exprese los elementos que de ella se ha tenido en cuenta comprenderá, primero, él o los establecimientos de la misma. Número 2, la clientela y la fama mercantil. Y número 3, el nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento. Pero fíjese que ahí está haciendo nada más mención del nombre comercial. ¿Tienen ahí la ley de propiedad industrial? ¿Tienen la ley ahí de propiedad industrial? Localícenme el nombre comercial. Nos estamos adelantando, pero es importante. Artículo 71. ¿Se lo leo, licenciado? A ver, Rina. Nombres comerciales. Artículo 71. Derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa, establecimiento o entidad que identifica. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina en caso de clausura del establecimiento o suspensión de actividades de la empresa por más de 6 meses. No es necesaria la inscripción del nombre comercial en el registro para ejercer los derechos que esta ley otorga al titular. Perfecto. Muy bien. Fíjense pues. Cruzan donde está el 655 y en el que leyó Betsy, el artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial. Fíjense bien, el nombre comercial no está regulado en el Código de Comercio. Está regulado en la Ley de Propiedad Industrial. Y se entiende, fíjense, como un signo distintivo. Y si nos vamos a derecho marcario, fíjense que son signos distintivos. La marca, el nombre comercial, la expresión de publicidad. Y de ahí existen cantidad de marcas, marca colectiva, denominaciones de origen, etc. Es un signo distintivo que protege un establecimiento o un local comercial. Antes, fíjense que al momento de constituir una sociedad mercantil decía, la sociedad se denominará Aparatos Electrodomésticos Sociedad Anónima. De nombre comercial, La Curazao. Actualmente eso ya no lo ven ustedes en las escrituras, porque automáticamente ahí estaban inscribiendo en el registro mercantil, escuchen bien, de una vez el nombre comercial. Y la ley aquí está indicando que no hay necesidad de inscribir el nombre comercial, sino basta el primer uso. ¿Cuál sería para ustedes su recomendación a su cliente? Inscriba su nombre comercial. ¿En dónde, licenciado? En el registro de la propiedad intelectual. No van a inscribir la denominación social en el registro de la propiedad intelectual. No van a inscribir la razón social en el registro de la propiedad intelectual.
ven cómo el Código de Comercio abarca. Bueno, ahora localícenme ahí en el Código de Comercio qué patente se extiende el registro mercantil. ¿Para qué? Además de la inscripción definitiva que se haga en los libros y se inserte en el primer testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad, ¿qué patentes extiende el registro mercantil? Y además, fíjense, que esas patentes que extiende el registro de la propiedad intelectual deben llevar adherido timbres. Ahora las extienden en forma electrónica. Licenciado, artículo 344 establece patentes. El registrador expedirá de forma física o electrónica, con medidas de seguridad y sin costo alguno, las patentes de comercio a toda sociedad o empresa que haya sido debidamente inscrita. Esta patente deberá colocarse en lugar visible de toda empresa o establecimiento, y el cumplimiento de las obligaciones tributarias que dicha patente genere será responsabilidad del interesado. Y también paga el timbre fiscal, licenciado, en la ley de impuesto de timbres fiscal y papel especial para protocolo. El artículo número 5 establece que son 200 quetzales por patente de sociedad y 50 por patente de empresa. Y lo apunta. Repita eso, por favor, Betsy. Sí, licenciado. También están sujetas al impuesto de timbre fiscal, artículo número 5, numeral 10, inciso B, dice: extendidas por el registro mercantil para empresa individual, patente 50 quetzales, y para sociedades mercantiles la patente 200 quetzales. Gracias, Betsy. Entonces, una vez inscrita la sociedad mercantil que sea o la empresa individual que sea, se extiende patente. Ahora, ustedes han entrado a sociedades mercantiles donde tienen en la pared su patente de empresa y su patente de sociedad, porque les da la autorización para funcionar como tal. Por supuesto, si es un restaurante, va a tener patente de sanidad, ¿verdad? De salud pública. E inclusive ahora ya están extendiendo hasta las municipalidades, llevando el control de los comercios que están dentro de su jurisdicción. Entonces, no solamente es de constituir la sociedad e inscribirla en el registro mercantil y ahí, punto. No, tenemos que terminar todo su trámite hasta que nos extienden las patentes correspondientes. No solamente es un simple trámite. Bueno, regresemos ahora a la sociedad de responsabilidad limitada. Le preguntaba a Priscila por qué llevan los nombres o los apellidos. Y la respuesta no fue buena. ¿Qué está haciendo ahí la ley? Le está diciendo, mire, si usted quiere le pone denominación social, pero si usted quiere le pone una razón social. Le está diciendo que es una sociedad híbrida. ¿Verdad? Ahora, esa sociedad híbrida, en cuanto no se oponga a la sociedad anónima, puede aplicarse los artículos de toda sociedad anónima. Lean el último artículo de la sociedad de responsabilidad limitada y después vamos con Carlos. Artículo 85. Otras disposiciones aplicables. Son aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada los artículos 64, 65, 66 y 67 del presente código. Ahora lea esos artículos, Betsy, y ustedes los subrayan.
Artículo 64 de las sociedades colectivas. Vigilancia. Los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costo vigile los actos de los administradores. Artículo 65. Las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social correspondan a los socios serán tomadas en Junta General, convocadas por los administradores o por cualquiera de los socios. La convocatoria podrá hacerse por simple citación personal escrita, hecha por lo menos con 48 horas de anticipación a la Junta. La convocatoria deberá expresar con la debida claridad los asuntos sobre los que se haya de deliberar. Artículo 66. Junta totalitaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta quedará válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria si, encontrándose reunidos o debidamente representados todos los socios, decidieran celebrarla aprobando la agenda por unanimidad. Y por último, artículo 67. Salvo disposición en contrario de la escritura social, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por mandato o por carta poder. Perfecto. Priscila, ¿qué nos está diciendo aquí la norma, estas 5 normas? ¿Qué nos está diciendo? A ver, ¿alguien más? Eddie. Muchachos, no tengan temor de participar. Yo creo, licenciado, de que en sí los artículos lo que nos están dando es de que esta sociedad tiene las mismas responsabilidades que la sociedad colectiva, o sea, tiene la misma responsabilidad de tener vigilancia de las resoluciones de la junta directiva, de la junta totalitaria y de la representación de los socios, o sea, tiene las mismas funciones, o sea, que funciona como tal. Bien, Orlando. Eddie. Eddie se desapareció. A ver, Carlos Pérez. Sí, licenciado, con relación a los artículos o a la pregunta que tengo anteriormente. Antes respóndame a estos artículos y después de la pregunta me hace la pregunta. Okay. Yo entiendo en estos artículos, licenciado, de que acá se le está dando a los socios un derecho para que velen por la sociedad y también al mismo tiempo obligaciones. Es lo que yo entiendo en estos artículos. Ahora, con relación a la pregunta anterior, licenciado. Ahorita, Eddie. Como usted decía que no puede llevar los 15 o 20 nombres, apellidos de los socios. Sí. Entonces, y como la norma acá nos establece que puede llevar con el apellido de 2 o más de ellos, dice el licenciado, entonces me quedó esa duda. Fíjese pues, esa era mi pregunta. Fíjese pues lo versátil del derecho mercantil. Metámonos a publicidad ahorita. Si ustedes quieren atraer al público, fíjense que ahí va la fama mercantil y la clientela. Tienen que ponerles un nombre atractivo. Uno, si es una denominación. Si es una razón social, póngale los mejores apellidos, pero no le va a poner los 16 o 20, porque entonces va a estar el consumidor, usuario,
Solares, Martínez, Batres, Morales, no va a terminar jamás. Se va a aburrir que no va a ir a esa empresa mejor. ¿Le va a poner el nombre de uno o le va a poner el apellido de cualquiera? Pero que haga algo atractivo. Por ejemplo, Arcellus Hermanos. ¿Se acuerdan de Arcellus Hermanos? Sí, recuerdo ese apellido. Licenciado. Sí, Rina. Sí, es una ferretería que tenía ¿Sí? materiales eléctricos. Así es. Arcellus Hermanos, punto. ¿A dónde vas a ir? Arcellus. ¿Qué vas a ir a comprar? Aspectos eléctricos. Punto. Ustedes lo que deben de hacer, si se van a dedicar al comercio, tienen que atraer al público. Ejemplo, Pollo Campero. Tiene su fama mercantil. Y tiene su clientela. Esos son elementos incorpóreos, abstractos, que fíjense que valen más que todos los establecimientos que puedan tener. McDonald's, Coca-Cola. Si nos vamos a marcas, ¿qué le representa más dinero a Coca-Cola? ¿Todas las agencias o sucursales que tiene a nivel mundial o la marca? Les voy a poner un ejemplo. Le dicen los dueños a ustedes de Walmart. La marca, licenciado. Sí, sí, Por ejemplo, yo quisiera poner un ejemplo aquí. su micrófono, Carlos. Por ejemplo, en una entrevista que le hicieron al famoso futbolista, no, ya lo tengo encendido, licenciado, ¿no se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí, escucho. Ok, en una entrevista que le hicieron al futbolista Cristiano Ronaldo, le pasaron una botella de Coca-Cola y él la hizo a un lado. Y como dice el nombre, tiene mucho que ver porque él pidió una botella de agua pura y la Coca-Cola bajó mucho sus activos en la bolsa por ese simple hecho de haber quitado el nombre de Coca-Cola. Nos vamos a meter a otro extremo, Carlos, pero es necesario. Fíjese pues. Esos grandes jugadores tienen contratos. Y esos contratos le generan mucho más dinero de publicidad y de imagen. Escuche bien. Aquí ya nos metemos no solamente a derecho marcario, sino a derecho de autor. Ganan más en publicidad que lo que le pagan los clubes por fútbol. Derecho a la imagen. Pero le dicen, mira, Cristiano, solo podré subir un carro marca Ferrari. Solo puedes usar ropa marca tal. Y si hay gaseosas, tú solamente puedes usar la marca Pepsi Cola. Tienen reglas. Pero miren lo que representa la imagen de un futbolista. Un futbolista. Ya sea que él tuviera o no tuviera contrato con la Coca-Cola, con el hecho de haberla hecho a un lado, dijo, no, es mejor consumir agua pura. Y la bolsa de valores inmediatamente reaccionó. Eso es derecho mercantil. Les voy a contar otra historia. ¿Ven los tatuajes que tiene Messi? Uno de los tatuadores está pidiendo su derecho de autor por el tatuaje que le hizo a Messi, porque él se lo hizo con fines de que Messi lo cargara, pero que no lo hiciera público. Fíjese hasta dónde llega.
dibujo en una pierna es derecho de autor. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho que tiene todo creador sobre su obra, sobre su libro, sobre su escultura, sobre su pintura, sobre sus dibujos, sobre sus melodías, sobre sus composiciones. Y está pidiéndole que le retribuya no sé cuántos millones. Ahora, el cuerpo humano es un lienzo. El cuerpo humano es un lienzo. Piénsenlo. Licenciado, perdone, pero digamos, si uno ya pagó por ese trabajo o esa obra, o todavía aún así se puede pelear. Fíjese que el derecho actual, el derecho de autor, cualquier cosa. Porque él se lo pidió como, eso se llama obra por encargo, fíjese. Ahora, para que sea considerado obra, debe ser original. Quiere decir que no puede haber otro tatuaje igual a ese. Porque Messi pudo haber llegado, mira, haceme esta forma, y la pudo haber guiado inclusive. Pero si yo llego, mira, haceme un león o un dragón, eso es común. Pero si ese león y ese dragón contiene aspectos ya muy particulares, ya es una obra original. ¿Fíjense? Miren, si el derecho mercantil, conjugado ya con lo que es el derecho de marcas y el derecho de autor, una olla efervescente. Solo eso, fíjense, solo eso. Nos metimos ya a otra cosa. Eddie iba a preguntar y después Priscila creo que levantó la mano. No sé si me escucha bien, Lick, es que tengo algunos problemas de señal, por eso es que no he participado mucho. Sí, Eddie, diga. Yo lo que le iba a decir, creo que había preguntado sobre las disposiciones que agrega el artículo 85, ¿verdad? Ajá. Y justo lo que yo iba a mencionar, que en esos artículos nos regula pues los órganos que integran una sociedad mercantil, ¿verdad? Tanto el artículo 64, que nos da el órgano de fiscalización, el artículo 65, que habla sobre el órgano soberano y el órgano de administración. Entonces, ante el capítulo de la sociedad de responsabilidad limitada, que no regula, o al menos no menciona positivamente en esos artículos que regulan la sociedad de responsabilidad limitada, pues el artículo 85 nos remite a las disposiciones que se pueden aplicar supletoriamente, ¿verdad? Ante la falta de esta normación directa en este tipo de sociedad mercantil. Entonces, eso era lo que yo iba a opinar sobre eso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace allí? Ahí está diciendo que hay un órgano de fiscalización y que son juntas, no asamblea general. Te está diciendo es una sociedad es una sociedad personalista. Fíjense, es una sociedad que tiene esas características, tanto de capitalista como de personalista. ¿Verdad? Características también de capitalista. Y ahí le está diciendo, al decirle, está considerada por una junta. Le está diciendo, las juntas solo pertenecen a ¿qué? A las sociedades personalistas. Fíjense. Entonces, esa es lo híbrido de ella. Lo híbrido. Lo que hace que esta sociedad exista como tal, pero se diferencia de una sociedad capitalista. ¿Me entienden?
Entonces está bien la respuesta ahí. A ver, Carlos. Yo ya hice mi pregunta, licenciado, gracias. Ya no hay más. Bien, gracias. Priscila. Sí, licenciado, conforme, no sé si me escucha, es que Sí, lo escucho. se me traba mucho la compu. Sí. Conforme a la pregunta que usted me había dicho, que la razón social es de sociedad, ya sea dos o más apellidos de ellos, o sea, pero como aquí lo que más importa es la fama de los socios, entonces por eso sería que tendría como que los dos apellidos como que para tener más fama, que tienen más fama. Podría ser, porque ¿qué es lo que se pretende con las sociedades personalistas? Se está buscando la honestidad de los socios, ¿verdad? Si ya son conocidos, entonces van a traer, va a decir, aquí hay seguridad. De lo contrario, usted le pone Otto Pérez, esa empresa no va a funcionar. Si Nivaldi y Benito, no le va a funcionar. Entonces tiene que hacerlo atractivo al consumidor, al usuario. ¿Qué es lo que se pretende entonces con el derecho? Que funcione el comercio. Que los productos o servicios que ustedes van a ofrecer, ¿verdad?, funcionen. Y que esto les va a dar fama y clientela. Y aquí era el ejemplo que les iba a poner. Les dice los socios de Walmart, Orlando, le vendemos Walmart o los establecimientos Walmart por 100,000 quetzales. Páguelo. Usted dice feliz, sí. Feliz. Pero cuando va a los establecimientos, resulta que están las góndolas, etcétera, pero le quitaron arriba el rótulo donde dice Walmart. Entonces, ¿qué vale más? La marca, el nombre comercial, el signo distintivo. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, Coca-Cola, por supuesto, la marca, y aún más que la marca, ellos tienen, fíjense, el secreto industrial, el know-how, que es la fórmula. Y esa fórmula ni siquiera es la fórmula, no es ni siquiera una invención, fíjense, sino que es un secreto industrial que ha durado durante más de 100 años. De tal forma que ellos solamente pueden tener 4 empleados que conozcan la formulación, como el caso del sabor de pollo campero, ¿verdad? La fama mercantil de pollo campero no solamente es por su marca, sino que se lo dio el sabor del pollo. ¿Verdad? Tiene que ver aquí. Y en derecho mercantil, en contratos se estudia lo que es el know-how. ¿Y el know-how qué es? El cómo hacer las cosas. Y eso no se lo van a vender a nadie. Hay ingeniería de reversa, sí, pretendiendo copiar el sabor de la Coca-Cola. El sabor de chocolates, etcétera. Eso está protegido por la propiedad intelectual. Eso es derecho mercantil y ha extendido, pero ya como una especialidad. Bien,
Regresemos a la sociedad de responsabilidad limitada. Los siguientes artículos, ¿cuáles son, Betsy? LIC. Licenciado, ya terminamos con las disposiciones aplicables. Ahorita tocaría la sociedad anónima, artículo 86. Bien, entonces terminemos con la sociedad de responsabilidad limitada. Debe de quedarse claro que esta es una sociedad híbrida, que contiene tanto de disposiciones de aspectos de la capitalista como de aspectos de las personalistas. ¿Verdad? Tienen que ver ambas, pero dice de responsabilidad limitada, pero no tiene títulos de acciones. Carece de títulos de acciones. Todo es aportaciones dinerarias. Aportaciones que tienen que ser efectivamente pagadas. Efectivamente. Si no, la sociedad es nula. Y los socios serán solidaria e ilimitada y subsidiariamente responsables. Les aplica aquí la de las sociedades personalistas. Eddie. Una consulta. Yo escuché dentro de la clase que usted mencionó, ¿verdad? Que esta sociedad, en cuanto no se oponga a una sociedad anónima, podrá aplicar lo que regula la sociedad anónima. Entonces, ¿qué disposiciones podríamos aplicarle a una sociedad de responsabilidad limitada? El derecho de los socios, O sea, por ejemplo. no sé si me... Sí. El derecho de los socios, por ejemplo, que está en las disposiciones generales. Junta general, junta especial, junta totalitaria, cuando dice que no necesita de convocatoria. Si ustedes son socios de una sociedad, tienen que convocar obligadamente a los socios a que asistan a la asamblea general. Pero para el caso de cuando están todos los socios reunidos y la agenda que se van a disponer es aprobada por todos los socios, fíjense, no necesita de convocatoria. No hay necesidad de convocatoria. Usted le dice, fíjense que estamos todos los socios reunidos, licenciado, y queremos tratar estos puntos. ¿Están los socios todos reunidos el día de hoy? Sí. No hay necesidad de convocatoria. ¿Cuál es la agenda que van a tratar? Esta y esta. ¿Están todos de acuerdo? Sí. No hay necesidad de convocatoria. Todos están de acuerdo. Se les preguntaría como examen. Cuando están todos los socios reunidos, ¿necesita de ser convocada la sociedad a una asamblea general? No. No necesita. Ahora, ¿qué lo diferencia de la sociedad anónima? En una de esas es que los socios, aquí se denominan socios accionistas. ¿Por qué? Se denominan socios accionistas porque ellos ya sus aportaciones las han convertido en títulos de acción. Entonces cada socio es titular de su monto de aportación convertido en títulos de acciones.
¿Me entendieron? Vean el primer artículo de las sociedades anónimas, Betsy, ¿cuál es? Artículo 86. ¿Qué establece el artículo 86? Establece de la sociedad anónima, artículo 86. Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitado al pago de las acciones que hubiere suscrito. Punto. Entonces, él aporta y por cada aportación le van a dar un título de acción. Pero todos los socios se han puesto de acuerdo. ¿Cuánto va a aportar cada uno de ellos? Pero también tienen que saber el valor de cada título de acción. Dice, bueno, nosotros decimos que el título de acción de cada uno va a ser de 10 quetzales, que va a ser de 20 quetzales, que va a ser de 100 quetzales, solo múltiplos. Siguiente artículo, Betsy. Artículo 87. Denominación. La sociedad anónima se identifica con una denominación, la que podrá formarse libremente con el agregado obligatorio de la leyenda Sociedad Anónima, que podrá abreviarse SA. La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de 2 o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. Entonces, entrando ya a las sociedades capitalistas, que esta es la reina de todas, ya se identifica con una denominación social. Ya no aplica la razón social, porque es eminentemente capitalista, representada por títulos de acciones. Siguiente artículo. Artículo 88. Capital autorizado. El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones, sin necesidad de formalizar un aumento de capital. El capital autorizado podrá estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad y debe expresarse en la escritura constitutiva de la misma. Y aquí entra el capital autorizado, suscrito y pagado. Aquí, el capital autorizado puede ser de 599,000 para no pagar tanto impuesto, hasta millones de millones. El capital suscrito es los que van a suscribir en títulos de acciones cada socio, que puede ser menor a ese 1,000,000 de quetzales. Pero ellos se obligan. Dice, yo voy a aportar 50,000 quetzales, pero en este momento solo aporto 25,000. Solo suscribió 25,000, pero le queda pendiente de pagar 25,000. Y escuchen este término, llamamiento. Va a llegar un momento a la sociedad que le va a decir, Eddie, Manuel, por favor, sus otros 25,000 quetzales. Lo tiene que pagar. Lo tiene que aportar porque eso es parte del capital ya de la sociedad. Y ya con base a eso, ya no va a tener 25 acciones, sino va a tener 50 acciones. Y así cada socio. Y de acuerdo al monto de su aportación y de título de acciones que tenga, así será su voto. Miren qué diferencia entonces con las sociedades personalistas. Las sociedades personalistas, un voto, no importando el monto de la aportación. Eddie aportó 50,000, Carlos aportó 20,000, Silvana aportó 5,000. Hay socios mayoritarios, sí, por la cantidad, pero tiene derecho a un voto nada más. A diferencia de las sociedades capitalistas, como la sociedad anónima, que ellos van a tener derecho por cada voto, por cada aportación que represente el voto. Entonces Eddie va a tener 25 acciones. Carlos va a tener 10 acciones y Silvana va a tener 5 acciones. 5 votos. Eddie, 25 votos.
Entonces, es totalmente diferente. Tarea. Explique qué es una sociedad anónima. Dos, ¿qué son títulos de acciones? ¿Qué es capital autorizado, suscrito y pagado? Entonces, una sociedad anónima es la más utilizada a nivel nacional. Aquí los socios, a diferencia de las sociedades personalistas, el socio no es tocado. ¿Qué es tocado en este tipo de acciones de sociedad? Los títulos de acción. Se constituye como toda sociedad en el registro mercantil, pero con una denominación social, no con una razón social. Aquí no hay un número determinado de socios. Aquí puede ser 2 o más. Su capital fundacional es de 200 quetzales. Y el responsable no es el socio, sino la responsabilidad va a recaer sobre el monto de su aportación, que son los títulos de acciones. Ahora escuchen, los títulos de acciones son bienes muebles. Apunten, son títulos valor. No son títulos de crédito como los cheques, los debentures, no, o los pagares, son títulos valor. Representan una cantidad de dinero. Y escuchen esto, pueden tener su valor contable y su valor comercial. Ejemplo, ustedes son accionistas del Banco Industrial y cada acción tiene un valor de 100 quetzales. Ese título de acción de 100 quetzales le da derecho a voz y voto. Pero ¿será que esa acción en la calle cueste 100 quetzales? ¿Cree que cueste 100 quetzales un título de acción del Banco Industrial? Y si ustedes son dueños de 1000 acciones, de 10 quetzales cada uno, y ustedes tienen necesidad de vender un título de acción o 2 títulos de acciones, los pueden endosar. Sí, pero lo harían por 100 quetzales. Son socios de Pollo Campero. Sus títulos de acción tienen un valor de 10 quetzales. En contabilidad tiene 10 quetzales, pero a nivel comercial tiene un valor superior. Pero va a obtener, fíjense, su utilidad dependiendo del monto de su aportación. Cuando se haga el cierre anual. Por eso debe celebrarse una asamblea general ordinaria en forma anual dentro de los 4 meses siguientes al mes de enero. Ahí se van a repartir utilidades o pérdidas. Es diferente una sociedad mercantil de sociedad anónima. Sí, Eddie. Yo tengo una pregunta en torno a los títulos de valor, ¿verdad? Y cuando uno los endosa, por ejemplo, los puede grabar en el sentido que, por ejemplo, uno podría endosar un título de acción, pero reservarse el usufructo vitalicio, por ejemplo. O sea, podría hacerse eso.
porque son Pero bienes y eso tiene que muebles. estar constituido en el acta de constitución, o sea, ¿tiene que estipularse o no? Lean ahí el artículo que indica que todos los títulos de acciones deben ser nominativos. Localicen. Artículo 108. Acciones. Las acciones deberán ser nominativas. Las sociedades anónimas constituidas antes de la vigencia de la ley de extinción de dominio, cuyo pacto social les faculte emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisión de acciones, deberán realizarla únicamente con acciones nominativas. Bien. Gracias, Betty. Antes se emitían títulos de acciones al portador, cualquiera. Eran transmisibles por la simple tradición. Punto. Actualmente no, por la ley de extinción de dominio y tanta sociedad fantasma que sigue existiendo, Javier. Los títulos de acciones deben ser nominativos. Quiere decir que ahí debe llevar mi nombre y el nombre de Eddie. ¿Cómo se transmiten estos títulos? A través del endoso. En el reverso de los títulos de acción tiene que haber un apartado que dice endoso. Y apunta llevar un libro de registro de acciones inscrito en el registro mercantil. Quiere decir que endoso y a la vez el administrador o el consejo de administración que lleva el control en un libro tiene que indicar que Ovidio Parra le endosó su título de acción a Eddie para que surta efectos legales. El título número 10A, 1B, como estén identificados. Diferente, ya funciona en la sociedad. ¿Cómo nace la vida jurídica? A través de su personalidad jurídica. Para el próximo día de clase, bien aprendido lo que es la sociedad anónima. Aquí terminamos la clase y les deseo muy buena tarde. ¿Ya está bien la respuesta, Eddie? Sí, yo solo tenía otra consulta con el tema de las acciones, ¿verdad? Sí. Cualquier sociedad anónima puede crear sus acciones indistintamente del formato que ellos quieran crear, la verdad, siempre que cumpla los criterios que regula el artículo 107 del Código Mercantil. Sí, ahora inclusive antes habían formatos, ¿verdad? Y que vendían en las imprentas, no, ahora en la misma computadora y usted mismo las imprime, pero que reúna esos requisitos. Así es. Gracias. Bueno, muchachos, les deseo buena tarde y que estén bien. Feliz tarde. Hasta el día martes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.